Bueno, pues aquí vemos, esta es la casa de los vecinos. Bueno, era la casa de los vecinos, esa parte derruida ya estaba, no había nadie viviendo dentro. Y bueno, estos días nos hemos despertado con este ruido de obras de demolición, de un estruendo insoportable. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Una vez más nos ha tocado otra vez más, porque en Wuhan, cuando vivíamos en Wuhan, también destrozaron un edificio que había pues como a unos 50 metros de casa, y aquello fue todavía peor, porque estos edificios son bajos, pues tienen 3 plantas, planta baja y 2 pisos, pero aquel tenía como 4 o 5 pisos y fue una pasada, porque nos despertábamos con temblores. Había temblores en casa cada 3×4 y bueno, era un sinvivir. Porque bueno, la cimentación tampoco está muy para allá en estas construcciones, entonces pues no sé si tiene algo que ver, no tengo ni idea, pero la cosa es que notábamos, vamos, aquello era un terremoto uno tras otro. Esta vez es un poco más tranqui, pero el ruido es una pasada, El polvo también, están echando agua por ahí, no sé si se ve, hay un señor echando agua con la manguera para que baje un poco el polvo. Y lo curioso aquí es que tenemos enfrente una familia viviendo en la casa que, vamos, no sé si... Supongo que esto también lo van a derribar, no sé cuándo, pero ¿veis? Ahí se ve que hay una luz, una bombilla, hay gente viviendo, yo creo, vamos. No sé si saldrán a saludarnos, pero hay gente viviendo, y sí, se oye ruido además en el piso de abajo. Ahí hay gente también en esa ventana, no sé si se aprecia, pero yo he visto pasar a alguien ahí. Y bueno, y como veis la calle, pues aquí había negocios hasta hace nada, Esto es parafernalia funeraria, Y aquí había pues tiendecitas de todo, pues de comida, había algún pequeño salón para jugar al mahjong, había de todo. Estos ya... Supongo que se revalorizará esta calle, a toda esta gente pues tendrá que irse porque va a subir el alquiler espantosamente, y una vez que derriben esto, una vez que lo derriben, pues habrá una calle, pues no sé, entre este gran edificio y nuestro bloque, que también es un poco más nuevo que este de enfrente, pero por el estilo. Pues supongo que florecerá la economía china, la pequeña economía, o no sé, ya veremos, Aquí todo cambia muy rápido. Y bueno, pues esta es una de las razones por las que... Es que no se me oye, no se me va a oír. Es una de las razones por las que me resisto a comprar vivienda aquí. Porque... es que las casas no duran nada. Esta casa de aquí enfrente, por ejemplo, pues no sé, yo si no conociese China diría pues que tiene, pues por el estado en el que está, dices, esto tiene que tener 80 o 100 años, o igual más, ¿no? Una casa, pues no sé, de comienzos del siglo XX o algo, ¿no? No sé. Pues esta casa seguramente no tendrá igual ni 20 años, Esta casa a lo mejor tiene 20, 30 años, un poco más como muchos, pero fijaos en qué estado está, tras apenas, nada, unas pocas décadas, Esto es sencillamente porque los vecinos no tienen la mentalidad de cuidar del edificio, Se preocupan mucho del interior, algunos, de dentro de su casa, pero el exterior y lo público, lo que comparten los vecinos, pues no, como que no importa. Entonces pues no se pinta, no se arregla, no se mantiene, y en muy poco tiempo el resultado es pues envejecimiento total, y hay que derribar. Pero bueno,
Normalmente a los vecinos les ponen otro piso. El gobierno normalmente lo que suele hacer es ponerles otro piso, porque aquí tienes derecho una vez que has comprado una vivienda, la tienes por 70 años y bueno, hace unos días han confirmado que se va a renovar a otros 70, o bueno, que la gente va a tener, pero hasta hace poco no se sabía y tampoco importaba mucho cuánto tiempo dispones de tu vivienda, porque las casas no duran, no duran tanto tiempo, Yo dudo mucho que estos edificios tan altos que hay aquí delante también duren 70 años, porque yo he estado dentro y vamos, lo mismo, todo lo que no sea vivienda dentro de las viviendas está hecho un desastre después de apenas 5 años, incluso menos. Entonces bueno, pues aquí tenemos otra vez al señor de la grúa, dale que te dale, y bueno, pues lo tendremos de serenata mientras comemos, mientras merendamos, bueno, lo bueno es que son muy rápidos, todo esto se pasa muy rápido y para cuando nos demos cuenta ya tenemos un nuevo edificio, nuevos vecinos, nuevos negocios, todo. Y nada. Ah, bueno, y también el suelo es del gobierno, el suelo, cada vez que se construye algo nuevo, pues es dinero que va para el Estado, porque es el propietario de todo el suelo, entonces, pues nada, que siga la economía para adelante, que siga el PIB creciendo y ala, y a los demás que eso. Bueno, pues nada, eso lo quería enseñar, os quería enseñar cómo era un poco esto. No lo habéis visto, y nada, hasta la próxima.